Buenos días, bienvenidos todos. Me alegro mucho de veros y también en especial esta mañana pues a Guillermo Terraza y a su esposa que vinieron desde muy lejos, así que bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar el tiempo de alabanza, nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a comenzar orando. Gracias, Padre, por traernos bien, Señor, este domingo aquí, Padre. Gracias por todas las familias que estamos hoy aquí, también por las familias que están en casa, Señor, y gracias porque podemos venir a alabarte y aprender de tu palabra, Señor. Que este tiempo sea de bendición a nuestras vidas y también que podamos reflejar, Señor, esto en nuestro entorno, Señor, en el lugar donde estemos cada uno, Padre. También te pido por el tiempo de aprendizaje en la escuela dominical y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En tu nombre, amén. Y vamos a comenzar cantando al Señor.
fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Te adoraré por siempre. Esto es mi vida, lo que más anhelo tener. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza. Su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender en todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, pues Dios nos ha creado con un propósito y es en Jesús donde lo podemos recuperar. Que por gracia todo cobra sentido en nuestras vidas. Así que en esta mañana vamos a orar y a alabar al Señor con los motivos que proponemos. El primero, alabemos al Señor por su majestad y grandeza, que es digno de toda gloria. El segundo, demos gracias a Dios por el gozo de su presencia y la paz de su protección. Y el tercero, pidamos al Señor por sabiduría, aumentando nuestra fe por su palabra y su espíritu. Y también por los motivos que tengáis en esta mañana, pues vamos a orar juntos como iglesia. Vamos a orar.
alabanza, cantando esta preciosa canción que habla de las características de nuestro Dios, ¿no? Lo íntimo y a la vez tan grande que es. Vamos a cantar íntimo y eterno. Íntimo y eterno, cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi dueño. Creador y siervo, grande y pequeño, Señor fuerte y tierno, tú habitas las alturas y mis sueños. Te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno. Cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi dueño, te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno. Íntimo y eterno, íntimo y eterno. Tu majestad y belleza quiero invitar a entrar. Ven a sentarte en mi mesa, contigo quiero cenar. Te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno. Íntimo y eterno.
Hoy pido disculpas de antemano si me notáis un poco más espeso de lo habitual. Es probable que lo notéis. Hitos. No tenía ni idea de cómo titular la predicación de hoy, y como la intención es hacer un recorrido por algunos pasajes bíblicos que marcan hitos importantes en la historia no solo del ser humano, sino en la historia de todo el universo, pues ahí queda el título. Para que sepamos hacia dónde vamos, cuál es la intención. La intención es recordar algunas bases de nuestra fe y de camino, si el Señor lo permite, recordar también, o al menos un poco, recordar al menos un poco por qué el cristianismo da sentido a la vida con todo lo que está cayendo. Empezaremos por la creación, hablaremos de la caída o de la independencia, que a día de hoy es indiferencia, con la que el hombre desea existir con respecto a Dios. Hablaremos de algunas de las consecuencias de esta independencia e indiferencia. Apuntaremos al plan de Dios para arreglar las cosas y espero poder ir en busca de esperanza y de propósito también al final del recorrido. Antes de abrir nuestra Biblia o de mencionar algunos pasajes, antes de empezar por Génesis 1, algo en común. Creo que todos, absolutamente todos, creemos que la vida está para vivirla intensamente y para aprovechar al máximo cada momento oportuno, porque pensamos que la vida es corta y cuando los días vienen buenos, pues tratamos de aprovecharlos y de disfrutarlos al máximo. Tratad de recordar, si no el mejor día de vuestra vida, alguno de los mejores días. Haced memoria, buscar uno de esos mejores días. Cuando lo tengáis localizado, nuestro subconsciente casi con toda seguridad habrá limpiado todo lo que podía enturbiar ese día, y delante de nosotros, aunque sabemos que la perfección no existe, delante de nosotros ese día casi brilla rayando la perfección. Un amanecer precioso con alguien especial, el cumpleaños de tu hijo, cuando nació tu hija, cuando un viaje, cuando apruebas las oposiciones, el día en el que aceptas al Señor. Puede ser un momento maravilloso de tu vida, y aún así un montón de cosas horribles estaban pasando. En este momento no es uno de esos días maravillosos, ni es un momento de esos especialmente especiales, y aún así seguro que están ocurriendo un montón de cosas horribles, como oraba Ana hace un segundo en el tiempo de oración, y lo sabemos de sobra. Lo que pasa es que no termina de gustarnos pensar en eso, porque no tenemos claro que haya una solución para una realidad tan aplastante. O algo va mal desde el principio, o después de ese principio algo ha fallado. Y tanto si somos creyentes como si no, llegado el momento nos podemos preguntar dónde está Dios en todo este lío. Los que hablamos de la Biblia, hablamos de un Dios ordenado. ¿Cómo es posible que haya un Dios ordenado en todo este desorden? ¿Cómo puede tener propósito o sentido la vida de las personas con el caos que nos rodea? Y nos vemos en un mundo lleno de contrastes, en un mundo lleno de belleza, de amaneceres preciosos y de familias que se quieren, que se aman, y nos vemos igualmente en un mundo en el que la naturaleza te golpea con un terremoto, te golpea con una pandemia, y en el que hay padres capaces de hacer las atrocidades que nos llegan a lo largo de la semana. O algo estaba mal desde el principio, o algo ha fallado estrepitosamente después. Y sea como sea, lo que ha fallado tanto que nos afecta a todos y que afecta a todo. Y todos, creyentes, no creyentes o creyentes en lo que sea que creamos, en el karma, en el cosmos o en la carne, creamos en lo que creamos, todos somos capaces de lo bueno, de lo malo, de lo mejor y de lo peor. Si meto a Dios en la ecuación, los problemas de este mundo
¿Son un fallo de fábrica? ¿Dios ha fabricado mal esto? ¿O son el resultado de un mal uso? Cuando compráis cualquier cosa, tratad de devolverla después de haberla roto. La batería de un coche. Devolver la batería de un coche en el Carrefour después de quitar el plastiquillo rojo del polo positivo. Le ponen una maquinita que comprueba si tu coche, el alternador o lo que sea, la ha descargado si venía rota de fábrica. Si viene rota de fábrica, el fabricante asume el gasto. Pero si te la has cargado tú pagas y te quedas con los tiestos. Creo que luego haremos referencia de nuevo a lo que es justicia, pero creo que es justo que el que rompe paga y se lleve los tiestos. Y entonces razono, Señor, Dios, yo no llevo aquí lo suficiente como para que esto que está como está sea culpa mía, así que es tu problema. Si ves que tal, lo arreglas tú, si es que puedes, y yo a vivir que son 2 días, que la vida es corta. Plan A. Alternativa bíblica. Empiezo a leer los versículos que han estado rondando esta semana en mi cabeza y a conectarlos con la idea de hoy. Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y sin entrar en detalle en cómo crea, porque no nos lo dice, lo que sí que nos dice es que con su palabra, a través de Cristo, Dios crea. Dios fabrica. Así que, si el fallo es de fábrica, Dios, solo tú eres el culpable de todo. Versículo 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y Dios sigue creando y sigue creando y sigue creando. Y cada vez que Dios creaba algo, Dios seguía viendo que era bueno y que era bueno y que era bueno y el fallo no aparece. Versículo 26, y dijo Dios, y aquí aparece la duda, quizás, hagamos al ser humano. Hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Dios los crea y los bendice. Y al final del primer hito, de estos primeros hitos importantes, y ya en el versículo 31, y con el ser humano en escena, Dios mira todo lo que ha hecho y ya no es bueno. Con el ser humano en escena la cosa ya no es buena. Es muy buena. Es muy buena. Con la obra maestra de la creación que es el ser humano, todo lo que Dios hace no es bueno. Es muy bueno. En la eternidad pasada, en ese concepto que casi no nos cabe, la eternidad futura la podemos entender. Que yo desaparezca no quiere decir que el tiempo vaya a parar, pero que hay antes del inicio de los tiempos. Pues en esa eternidad pasada, cuando aparece el tiempo como algo relativo a algo y que yo puedo asumir, en ese punto, en esa eternidad pasada, Dios irrumpe y crea. Y lo crea todo. Primer hito de la historia, la creación de todo. Pero el fallo aún no ha aparecido. Y sin embargo, o algo está mal, o algo ha fallado. Segundo hito, el fallo. Pero antes del fallo, el propósito. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Dios nos dice, te dejo, oye, hemos creado esto, he creado esto que es muy, muy, muy bueno, te dejo a cargo de todo. Te dejo a cargo de todo esto para que lo cuides y para que lo disfrutes y yo pasearé contigo. Disfrutarás de mi presencia y lo vas a hacer en un entorno perfecto, precioso y maravilloso. Para eso crea Dios a las personas. Para disfrutar plenamente de su presencia y para disfrutar plenamente de todas las bendiciones que puso a su alrededor, sin muerte, sin dolor, sin cansancio, sin enfermedad, sin noches en vela. Ese es el propósito del ser humano.
disfrutar completamente de la presencia de Dios, de estar cara a cara con Dios y de disfrutar de todas unas bendiciones preciosas y perfectas, siendo Él mismo precioso y perfecto. Ese era y ese será el propósito del ser humano. Y me encantaría, no me lo puedo imaginar, pero me encantaría hacerme una idea de cómo era aquello. Con la esperanza de saber cómo será, me encantaría hacerme una idea de cómo era. Ese es el propósito. Pero ¿y el fallo? Dios crea, no hay fallo. El propósito, el ser humano vive conforme a su propósito y la cosa está fantástica. ¿Dónde está el fallo? ¿Cuál es el fallo? Lo sabemos, Génesis 3, justo después de la escena de la frutita, justo después de que la mentira de que Dios no nos ama, de que no nos quiere, de que nos quiere privar de todas las cosas, de que no quiere lo bueno para el ser humano, justo después de que esa mentira cala en el corazón de las primeras personas, el ser humano decide que él quiere ser como Dios, que quiere ser Dios, que Dios no lo ama y que quiere ocupar el lugar que no le corresponde del creador de todo. Yo voy a ser Dios, voy a ser como Dios, no necesito a Dios para nada, me conformo con sus bendiciones y me alejo de Dios. Yo voy a ser Dios. Porque Dios no me ama. Dios no me quiere lo suficiente. Dios me quiere privar de todas las cosas. Y cuando el ser humano decide alejarse de Dios, el hombre y la mujer se dan cuenta de que la han liado y de que la han liado mucho. Y se dan cuenta de que la han liado mucho porque ellos ya no son como eran antes. Afortunadamente Dios no cambia. Dios sí sigue siendo el mismo, pero el ser humano cambió. Génesis 3, versículo 8, lo leo en la Reina Valera, me encanta, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, como siempre, al aire del día. Dios no había cambiado, pero el ser humano, en lugar de estar en presencia y buscar la presencia y la cara del Señor, el ser humano, que sí que había cambiado después de liarla, dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios los llamó, versículo 9. Se me ponen los pelos de punta. ¿Qué estarían sintiendo esas personas que un poquito antes estaban disfrutando de estar cara a cara con el creador del universo, para ahora andar escondiéndose de él? ¿Por qué temían? ¿De qué tenían miedo? El fallo da la cara y el propósito del ser humano se resquebraja. Ya no quiere estar viviendo conforme a su propósito, ya no quiere estar en presencia de Dios, se conforma con poco. El fallo tiene consecuencias. Es como si Dios es la candela y cerca de la candela se está calentito, y conforme te vas alejando de la candela empiezas a experimentar frío. El frío como tal no existe. El frío es la ausencia de calor. Con el bien y el mal pasa lo mismo. Dios es el bien absoluto. Cuando el ser humano se empieza a alejar del bien, empieza a aparecer el mal. Y el mal asusta. Lo que quiere hacernos daño no nos gusta. La enfermedad no nos gusta, la muerte no nos gusta, el dolor de nuestros familiares no nos gusta, la incertidumbre no nos gusta. Y alejados de la candela aparece el frío, alejados de Dios, alejados del bien, aparecen las consecuencias del mal. Y la primera consecuencia del mal, porque el mal asusta, es el miedo. Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo. Antes no sabía, el ser humano no sabía lo que era miedo, solamente sabía lo que era plenitud, y ahora experimenta por primera vez miedo. De la seguridad de la plenitud, de estar viviendo conforme a su propósito, al miedo y a la incertidumbre del frío, de estar alejados de ese propósito que es Dios. Poneos en la piel, en el pellejo de estas personas que están viendo cómo todo a su alrededor se desmorona. Algo horrible había pasado. Algo horroroso había pasado. Y creo que cuando algo horrible ocurre, nuestro deseo de justicia hace
que queramos que se busquen responsables para que si existen esos responsables, y depurando las responsabilidades, las consecuencias se paguen. Perdona, no es venganza, es justicia. Algo horrible había ocurrido. Y quiero que aparezca el responsable para que ese responsable pague las consecuencias del horror que ha ocurrido. Se desmoronaba absolutamente todo. Y empiezan a darle la cara más y más consecuencias. Hasta hace un momento todo no era bueno, era muy bueno. Y el ser humano disfrutaba de la presencia de Dios, y disfrutaba el hombre de la mujer y la mujer del hombre, y disfrutaban de la creación preciosa donde el Señor lo había puesto. Y la primera frase que dice el hombre a Dios es: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Parece que le está echando la culpa a la mujer, pero no. Lo primero que hace el hombre es echarle la culpa a Dios. Tú me diste a esa mujer. Y el hombre le echa la culpa a Dios por darle a la mujer por darle a la frutita, la mujer se la echa a la serpiente, y el ser humano es consciente de lo que acaba de pasar. El daño está hecho. El daño lo han hecho ellos, por mucho que quieran echarle la culpa a Dios de que todo sea... son conscientes de que el daño está hecho, son conscientes de que el daño lo han hecho ellos, le quieren echar la culpa a Dios, seguimos haciéndolo, y las consecuencias, como digo, se suceden en unos versículos feos que siguen estando vigentes. Consecuencias, como digo, el ser humano va a llegar el mal a su existencia. Ve cómo se rompe su relación con Dios, que antes era plena y perfecta, y ve cómo se rompe su relación entre iguales, que igualmente era plena y perfecta. El ser humano ve llegar el dolor en forma de muerte. Hasta este punto, el ser humano no sabía lo que era morir. Todavía no lo sabía, pero lo iba a saber. En polvo eres y en polvo te convertirás. Famoso el versículo. Por causa de que el cuidador no cuida, toda la creación que disfrutaba de la presencia de Dios, como la distancia es para todos, hasta la creación sufre las consecuencias de la ruptura. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y esto es radicalmente importante. Y de un jardín precioso por el que se paseaba Dios y con el que el hombre convivía, pasamos a vivir alrededor de un montón de espinas, mientras que esperamos la muerte, culpando a Dios de todo lo que ha pasado, y mientras que lo culpamos nos escondemos de Él para no enfrentarnos con nuestra responsabilidad, que no es otra que seguir queriendo existir y morir completamente indiferentes a Dios. Vivimos rodeados de espinas, esperando la muerte, culpando a Dios de todo, mientras que nos escondemos de Él, y vivimos y esperamos la muerte completamente indiferentes a Dios. Uy, qué poco ha cambiado el cuento. Así que el hombre se distancia de Dios, las consecuencias de su decisión aparecen, y aún así Dios no deja de amarnos, que es la mentira que nos tragamos desde el principio. Dios no te ama, Dios no deja de amarnos. Y como no deja de amarnos, en el versículo 15 del capítulo 3, Dios anuncia que habrá un rescate. Luego, un poco más adelante, aclarará que ese rescate va a consistir en salir a buscarnos y en llevarnos de vuelta a casa. Y Dios sale a buscarnos. Leo algunos versículos de este tercer hito, en esta línea en el que Dios en Cristo empieza a arreglar las cosas.
Y cuando empieza a arreglar las cosas, una de las cosas que hace es paliar parte de las consecuencias del frío. Empieza a paliar parte de las consecuencias del fallo. Cuando el hombre, lo primero que experimenta el ser humano cuando se aleja de Dios fue miedo. Miedo. Lo primero que escuchan las personas, los pastores, cuando los ángeles le anuncian el nacimiento de Jesús es: no tengáis miedo. Precioso. Lo primero que experimenta el ser humano cuando se aleja de Dios, miedo. Lo primero que se le anuncia al ser humano cuando Dios se le acerca es: vais a dejar de temer, porque os traigo buenas noticias. Dicen los ángeles, os ha nacido un Salvador, alguien que va a arreglar las cosas, alguien que va a arreglar el fallo. No tengáis miedo. No me importa ser simplón. A lo largo de todos los evangelios, simplificando mucho, resumiéndolo muchísimo, lo que Jesús dice a lo largo de toda su vida es: yo me encargo. Porque te amo, yo me encargo. Yo pago. Yo asumo la deuda de lo que vosotros habéis roto. Oye, Juan, que me cambio por ti. Que asumo todas las deudas por si alguna vez, todavía no lo has hecho, pero por si alguna vez te da por aceptar esta ofrenda que te hago, esta oferta que te hago, este sacrificio que voy a hacer por ti. Hablaremos de arrepentimiento, sí, pero por si alguna vez te da por aceptarlo, que ya voy pagando tu fallo, porque te quiero. Siempre es un buen momento para leer los evangelios y siempre es un buen momento para hacer especial hincapié en la cruz, y que es el paso definitivo para pagar la deuda. Si por el fallo el ser humano tiene miedos, angustia, sufre la ruptura de su relación con Dios y sufre la ruptura de su relación con los demás, y hasta la naturaleza le produce cardos y espinas, y finalmente le llega la muerte, al asumir nuestro fallo y sin merecerlo, en Cristo todo esto va a caer como una losa. Todo, absolutamente todo, y sin merecerlo. Claro, oye, es que eres 100% Dios, ¿vale? Y mi fallo es de hombre. Sí. Por eso, sin dejar de ser 100% Dios decide nacer en Cristo y hacerse 100% hombre para pagar mi deuda de hombre. Y Jesús nació. Lucas capítulo 2, versículo 6. Y nació con dificultades, versículo 7, para empezar a cargar en su vida y a experimentar en su vida las consecuencias de mi fallo. Y supo lo que es pasar hambre y frío y calor, Juan capítulo 4, versículo 6, y supo lo que es estar exhausto y sin tiempo para dormir, Mateo 8, 24, supo lo que es que su familia lo rechazara, Juan 7, versículo 5, el abandono de sus amigos, Marcos 14, versículo 37, el rechazo incluso de sus amigos. Jesús, Dios, lloró, Juan 11, 35. Siendo Dios y sin merecerlo, fue brutalmente humillado. Toda la pasión, por salirme de los evangelios, Filipenses 2. Hicieron planes para matarlo, pero no encontraron nada contra él. Aun siendo 100% hombre como era 100% Dios, él no falló. Así que tuvieron que acusarlo y condenarlo injustamente, y al final lo mataron de la forma más cruel que podemos imaginar. Os animo a investigar acerca de, médicamente, acerca de la cruz. Tremendo. La cruz es tremenda. Si en toda su vida Dios, en Cristo, experimenta las consecuencias del fallo, en la cruz lo va a cargar definitivamente. En la cruz sufre las consecuencias de la ruptura del ser humano con el ser humano, y es golpeado por otros, es humillado por otros, es expulsado de la ciudad como símbolo del rechazo de todos, como si fuera un criminal. Sufre las consecuencias de la ruptura del ser humano consigo mismo. Antes de morir,
experimenta lo que ninguno de nosotros, si aceptamos el pago, tendrá que experimentar jamás, que es la completa ausencia de Dios, con ese versículo quizá de los más famosos, ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aunque puedo equivocarme, no puedo dejar de ver el simbolismo de la corona de espinas que carga también en sí mismo todas las consecuencias de la caída en la creación, y cardos y espinas te producirá. Finalmente, carga sobre sí mismo la muerte. Jesús lo carga todo, absolutamente todo, y absolutamente todos necesitamos que lo hiciera. Como el fallo no era suyo, el fallo no pudo retenerlo. Hechos 2, versículo 24. Y con aquel hecho históricamente más pesado que cuestionable, con aquel hecho histórico, con la resurrección, Jesús ratificaba que todo lo de antes era verdad. Que es y sigue siendo Dios, está vivo, que vino a salvar y que tenía el poder para hacerlo. Es una locura. Recuerdo mi época de sobrado moral, en la que no necesitaba en absoluto esta locura de mensaje. Sin embargo, sí que caló en mí cuando, conforme cumplí años y no tantos, empecé a reconocerme imperfecto y fallón, y sin embargo no me resignaba a seguir fallando. Y creo que esto es fundamental. El mensaje del Evangelio no es para los perfectos, sino para los que se reconocen día a día imperfectos y necesitados de salvación. No sé si me he alargado mucho. Quinto hito, y termino en 3 minutos, creo. Lo que está por venir. Si hasta ahora el mensaje ha sido una locura, esto ya es la guinda. Si Jesús carga con todas las cosas y carga con todas las consecuencias del fallo y las paga, es para que, llegado el momento, ni yo ni toda la creación tengamos que sufrirlas nunca más en absoluto. Asumo que es una esperanza tan buena que quizá no me puedo creer que sea verdad. Pongo un ejemplo simple, pero me sirve. En las puertas de Disney, un pequeñajo no se puede creer que está ahí, pero está. Es más, cuando sus padres le dicen, oye, que este verano te vamos a llevar a Disney. Aunque el niño lo sabe y confía en que sus padres lo van a pagar todo, las entradas, el viaje, la estancia, y confía en eso, aunque el niño lo sabe, y sabe que a él solo tiene que aceptar el regalo, porque aunque a él no sea el hijo perfecto, aún así, por amor, sus padres lo llevan, aunque el niño sabe que va, no se lo termina de creer hasta que llega. Con la muerte nos pasa igual. O sea, no pensamos que nos vamos a morir nunca. No es una realidad. O sea, sabes pero como que no va contigo. Para lo malo no me voy a centrar hoy. Pero para lo bueno, el cielo es como Disney llegará. Y no porque yo sea el hijo perfecto, que sí sé que soy hijo de Dios porque acepto el sacrificio del Señor, no porque sea el hijo perfecto, sino porque mi Padre me ama y porque lo ha pagado todo para que yo vaya. No termino de creerme que vaya a llegar, pero cuando esté en la puerta lo voy a flipar, sin duda. Y llegará, sin duda. Y con respecto al propósito, porque el quinto hito está muy bien, con respecto al propósito, si es una torpeza
vivir solo con los ojos en el cielo, intentando levitar por este mundo y tirando días a la basura, porque total, como vamos a Disney, pues todo lo demás no es importante. Si es una torpeza tirar días a la basura, también es una torpeza vivir solo con los pies en el suelo y sin mirar hacia el cielo para ver a un Dios que se entrega por nosotros y que nos permite colaborar con su plan en lo que nos rodea y en nosotros mismos. Llegará un día en que el ser humano volverá a existir conforme a su propósito, disfrutando completamente de Dios y disfrutando completamente de una creación preciosa y maravillosa, siendo de nuevo perfecto. Y uno de los propósitos de la vida para el ser humano es permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y que cada día seamos un poquito más la persona que seremos cuando llegue ese momento. Qué precioso es, con mi mujer discuto como cualquier hijo de vecino, qué precioso es ver cómo Dios actúa en ella, ver cómo Dios va transformándola y hacerme una idea de cómo va a ser cuando llegue a ese momento, cuando sea perfecta y completamente preciosa, que casi, pero todavía no. Qué precioso ese propósito de ser transformados conforme a la persona que seremos, pareciéndonos cada día un poquito más a Cristo. Y qué precioso que el Señor nos permita colaborar a día de hoy en todo lo que nos rodea para minimizar las consecuencias del fallo, haciendo que este sitio en el que vivimos cada día se parezca un poquito más a lo que será cuando Él vuelva. Minimizando dolor, minimizando enfermedad, minimizando violencia, haciendo que esto sea cada día un poquito mejor. Con los ojos en el cielo, pero con los pies en el suelo. Dejemos de vivir por inercia y demos gracias al Señor por este privilegio. Y que el Señor obre en nuestra vida y en nuestro corazón y que nos dé sabiduría y discernimiento para ver dónde, cómo y cuándo quiere que colaboremos con Él por la acción de su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo obre en mí, pero también en todo lo que nos rodea. Que no nos conformemos y que tengamos una fe activa. Así sea. Con tu palabra, el mundo afirmaste, Señor. Aliento de vida, polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre, gloria en toda la creación. Santo Dios, Santo Dios.
Bien, Ana me ha pedido que despida la reunión y vamos a despedirla con una reunión. Damos las gracias al Señor por su palabra, por lo que hemos oído. Damos gracias a Juan por su mensaje y vamos a orar, ¿no? En base a todos estos hitos que Juan nos ha presentado, a todas estas realidades, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar conectados a Él, que no vivamos desconectados de sus propósitos para nosotros en esta vida y nos ayude a estar viendo a la esperanza a la que hemos sido llamados y todo esto que hemos visto. Damos la gracia al Señor realmente por eso. Pues vamos ahora. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has rescatado después de habernos creado y haber sufrido las consecuencias del pecado. Tú llegaste a nuestra vida, nos salvaste, nos rescataste, Señor, y nos has dado una esperanza eterna. Señor, gracias por Cristo, por Jesucristo, nuestro Señor, por su salvación y por la esperanza que ha renacido en nuestros corazones, Señor. Padre, perdónanos cuando perdemos de vista estas realidades y Señor, y ayúdanos, por otro lado, a tenerlas claras y a vivir, como decía, Señor, conectado a esta realidad, a tus propósitos, Señor, y en definitiva a vivir conectado a ti, Señor, y abunda en nuestra vida la paz que tú nos das y ayúdanos a vivir conforme a esos propósitos que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por Cristo, gracias, Señor, por la vida eterna que nos has dado y gracias por este día en el que podemos reunirnos y escuchar de tu palabra y salir edificados, iluminados, Señor, que tú nos guardes, nos protejas y nos cuides hasta que nos volvamos a ver. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues que tengamos un buen día.